Buenos días o tardes, profesor Leonardo. Mi nombre es Gabriela González Calderón y soy del grado 11B. Junto a mis compañeros le vamos a presentar el trabajo de lo que compete los que quieren mejorar la humanidad. Bien sabemos que Nietzsche hace crítica al pensamiento occidental y esto es específico a los que desean mejorar el pensamiento de la humanidad. Refiere a que desde un principio siempre se ha tenido un mal concepto de lo que es la moral y con base a esto desde que surgió la iglesia, siempre al tomar este concepto, lo implementó a su manera, es decir, utilizando sus propias doctrinas y sus propios métodos de enseñanza para que los humanos se rigieran bajo lo que ellos querían dar a entender. Para Nietzsche, la verdad no existe, no es real, no es algo absoluto, sino que para él cada persona, o sea, cada mundo, por decirlo así, crea su propia realidad, su propia verdad y cree lo que ese humano, esa misma persona crea. Eh, es algo difícil y complejo de analizar, pero en lo que vivimos para Nietzsche no es algo absoluto, es algo como imaginario que cada uno de nosotros nos creamos mentalmente. Con base a todo esto, la moral es un concepto relativo, es algo que, como la verdad, la persona es quien se lo cree y quien lo crea para sí mismo y ya depende de esa persona si quiere seguirlo forjando o desea escuchar la moral de otras personas o escuchar la verdad de otras personas para forjar la suya o seguir en el mismo pensamiento crítico que tiene respecto a este tema. Debido al mal concepto o el erróneo o la errónea información de la moral y de la realidad, el ser humano tiene como concepto la palabra mejorar de la misma manera. Es decir, para los humanos corregirlos o meterlos a un buen sendero es como a los animales, golpeándolos, maltratándolos, castigándolos para que los animales sean buenos y no sean peligrosos. Es relativamente lo mismo con el humano, solo que de distintas maneras y distintas formas. Ya está la psicológica, la física, la intelectual, la social, etcétera. Y gracias a esto la iglesia fue protagonista de una de las épocas más sangrientas y perturbadoras en la historia de la humanidad, ya que según la iglesia afirma que mejoró al hombre, cuando la realidad es otra, que la misma iglesia se encargó de meterles malos pensamientos a los humanos y terminar de destruirlos, separarlos y hasta enfermarlos en muchos aspectos que se pueden visualizar en el hoy en día. Es por ello que Nietzsche juzga mucho a los que desean mejorar la humanidad porque pues no la quieren mejorar, al contrario, la están dañando. La Iglesia es uno de los causantes según Nietzsche. Desde tiempos remotos, la humanidad ha estado establecida en diferentes jerarquías. Este tipo de organización social deja a las personas más pobres en un estado deplorable y de abandono. Unos claros ejemplos de esta situación se presentan de la siguiente manera. En la Alta Edad Media a las personas más pobres no se les permitía escribir con la mano izquierda, tampoco tenían permitido escribir de derecha a izquierda, ya que estas prácticas solo se les permitía a los altos mandos y a la alta realeza, la cual era la única que tenía permitido acceder a dichas prácticas, y de igual manera tenían permitido el agua para fines de higiene básica y personal, mientras que los estratos más bajos sufrían de epidemias mortales. La Iglesia ha sido causante de la poca evolución de la raza humana, ya que ésta ha establecido un único régimen para seguir, aunque en la actualidad la religión o Iglesia ha perdido mucho poder e influencia en la sociedad actual. Voy a explicar los conceptos y la tesis de nuestro trabajo, los que quieren mejorar la humanidad. El concepto juicio moral es la interpretación errónea de términos realidades que son tomados como irregulares o inexistentes en el aspecto religioso. El juicio moral posee un nivel ignorante en lo que compete el concepto real o imaginario. No obstante, el juicio moral no se debe tomar de manera literal.
Esto encierra en sí mismo un sinsentido. Hay un valor que revela la capacidad de apreciar las realidades o los aspectos de las civilizaciones o integridades que no sabían lo suficiente para entenderse entre sí. Para conseguir el poder se debe someter al otro, es decir, para conseguir lo que deseas se debe domar de personas fuertes a personas débiles. Es una clara comparación a lo que sucede en los zoológicos. Para mantener a los animales encerrados en un estado manso, nosotros los humanos tenemos un lado animal que ni nosotros mismos podemos domar. Ahora vamos con la tesis, que es la siguiente. Refiere al hecho de cómo se pretende mejorar la humanidad teniendo como base la moral, al pensamiento, a la crítica o a la iglesia, y a la comparación entre los animales y los humanos. Se tiene en cuenta las dificultades y obstáculos que se pueden presentar en el proceso para el gran cambio, los pensamientos, reacciones, actitudes que el ser humano posee y toma armas para defender sus ideales. No obstante, la Iglesia, queriendo dar su aporte, idealizó el hecho del maltrato, daño psicológico, social en el ser humano, imponiendo las doctrinas, ocasionando la pérdida de la moral. Entrando a fondo, lo que es la moral, con base al texto, es el hecho de quienes desean hacer el bien, pero para ejercer el poder entran al mal, una cosa por otra, donde si no se maneja como se debe, se entiende como se debería. Se puede generar diferentes reacciones o pensamientos en contra de o a favor de. Los argumentos son los siguientes. Primer argumento. El bien y el mal se encuentran fuertemente enlazados con la moral. Al tener esto en cuenta, podremos identificar las diferentes realidades que pueden llegar a tener cada individuo. Es decir, el bien y el mal y la moral son conceptos relativos, ya que estos no poseen, no se deben tomar al pie de la letra, ya que cada persona tiene su propio concepto sobre qué es el bien, qué es el mal, y esto depende de su propia moral. Esto se ve reflejado más evidentemente entre los religiosos, ya que si tenemos en cuenta los antecedentes históricos, podremos observar cómo se ve involucrado la Iglesia en las distintas épocas, más conocidas como las cruzadas, y la imposición de la misma ante los nativos en la época de la colonización. Podremos encontrar un claro ejemplo del por qué la moral afecta al concepto del bien y del mal. Segundo argumento, la Iglesia mejoró al hombre. Una frase la cual solo la repiten y la apoya una manada de bestias enfermizas domadas por la misma Iglesia. Nietzsche nos da una pequeña reflexión y nos enseña a través de esta los distintos razonamientos. El cómo la Iglesia pretendía mejorar al hombre a través del miedo, la opresión y el enfermizo control que éste imponía sobre los hombres en esa época. Y todo mediante su propia moral. Aquí Nietzsche nos vuelve a recalcar la importancia de entender la verdadera naturaleza de estos conceptos. Nietzsche nos nombra una de las épocas que a nivel histórico podemos observar la gran imposición de la Iglesia Católica, y esta época se encuentra en la Alta Edad Media. Tercer argumento. Las personas de más bajos recursos se les tenía prohibido todo, casi su propia existencia. Y todo esto ya que la moral y las escrituras de la ley de Manu así lo dictaban. Este tipo de pensamiento, o más bien este tipo de moral, trajo a la población menos privilegiada distintas tragedias, desgracias, y no solo afectó a las clases más bajas de la sociedad, sino que afectó a toda la sociedad en general. Básicamente,
porque las distintas desgracias afectaban al pueblo más pobre y el pueblo más pobre era realmente el que trabajaba para las clases más altas. Esto lo podemos observar en las distintas pandemias y epidemias que atacaron a toda la sociedad de esa época, siendo estas últimas de carácter mortal y ocasionadas por la mala higiene impuesta por la moral y la ley de mano. Postura del grupo. Nietzsche hace una crítica a Occidente donde nos muestra las distintas formas en que la Iglesia impuso sus ideas, su forma de gobernar la humanidad utilizando las siguientes técnicas y conceptos a su favor. Un claro ejemplo de esto fue que la Iglesia utilizó el miedo y las torturas para mejorar al hombre, pero lo único que hizo fue debilitarlo y hacer que viviera con un miedo constante. El concepto fue la verdad, ya que la Iglesia consideraba que solo se conseguía armonía siguiendo los parámetros impuestos por ellos mismos. Claro está que la Iglesia es consciente de que cada vez su influencia es mucho menor. Por lo tanto, busca llegar a las nuevas generaciones de una u otra forma. En la actualidad siguen cometiendo muchos errores del pasado, ya que muchas personas quieren mejorar la humanidad, pero el error está en que en vez de enseñar quieren seguir imponiendo. Cabe destacar que enseñar fue el principal objetivo de la Iglesia, pero que después por la sed de poder y codicia este objetivo se perdió. Como conclusión, desgraciadamente los que quieren mejorar a la humanidad no se percatan de lo que están haciendo con las personas, ya que están formando de manera inmoral y creen que imponerse ante los demás es lo correcto, y eso tiene terribles consecuencias a largo y corto plazo, ya que esto pasa de generación en generación formando un terrible desenlace para la humanidad. Y un claro ejemplo de esto es la religión, ya que busca imponerse ante los demás infundiendo valores morales, y en realidad consiguen todo lo contrario, ya que estos pueden ser interpretados de manera diferente por cada persona, y todos pensamos de acuerdo a nuestras creencias personales. En la actualidad, esto se ve reflejado en la manera de actuar de cada persona, ya sea incorrecta o correcta. Gracias.